Muy buenas tardes, estimados amigas. Estamos de vuelta otra vez para poder realizar la secuencia del aprendizaje de la Aymara. Aymara 1, principios fundamentales para el aprendizaje de la Aymara como segunda lengua, ¿no? Esta unidad, aquí hay poquipan hila kuyakanakama y ampio kutanitaski, humanakaja askin hama yatintapjañamataki, ¿no? Estamos con la idea de poder difundir ya el trabajo impreso que se ha puesto en línea el texto en PDF. Bien, esta vez vamos a ir respecto a los números ordinales, posicionales, ¿no? Seqechat hakunaka o cambio ¿no? Bien, anterior ya habíamos realizado todo lo correspondiente al desarrollo de la estructura del conteo del número, del 1 hasta 1000, hasta 9999 al millón, ¿no? Acá, obviamente en números cardinales se considera 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora, en cambio, con números ordinales cambia en el castellano, por ejemplo, ¿no? Mairi, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En Aymara, Mairi, Pairi, Kimsiri, Pusiri, Pesquiri, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos para poder observar. Tenemos, ¿no? Mairi, primero. Pairi, segundo. Kimsiri, tercero. Pusiri, cuarto. Pesquiri, quinto. Sohtiri, sexto. Pacalcori, séptimo. Kimsacalcori, octavo. Yatunkiri, noveno. Como verán ustedes, el sufijo que marca, el sufijo iri, antiguamente conocido en el Aymara, que normalmente nominaliza este sufijo, ¿no? Pero en este momento cumple la función de volver los números cardinales a ordinales con la condición de que ya lleva una diéresis. ¿Por qué? Recuerden ustedes, entre maya hay una vocal, ¿no? Más iri sería maya iri, ¿no? Es por eso que una de las funciones de la diéresis y es evitar ese choque de vocales, ¿no? Es por eso que lleva una diéresis. Eso quiere decir que dentro de esta diéresis aparece la vocal A de maya, ¿no? Paya igual, la A está aquí arriba, del kimsa igual la A aquí en acá, ¿no? La función del sufijo iri es nominalizar los números ordinales en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando ya lleva más de 10? Tunca con iri, acá sigue llevando el sufijo aditivo ni, o directamente el sojta tunca pacalcori. No hay problema. Décimo séptimo, acá tenemos 29º, 65º, en el castellano es un poco más largo, ¿no? En el aymara lo único que se añade es el sufijo iri, por ejemplo. Patunca yatuncani es el 29, el número cardinal. Si aumenta el iri, se vuelve ordinal, ¿no? O directamente patunca yatunkiri. Se puede obviar la ni, el sufijo aditivo ni, que tampoco se hace mucho problema en poder conocer los números ordinales. Acá, ya tunka kimsani es 93. Le añadimos el sufijo iri, se vuelve en número ordinal, ¿no? 93º. Acá tenemos 234, sería, ¿no? Duocentésimo, 34º en castellano. En Aymara, ¿cómo leemos? Pa, pataka, kimsatunka, pusini, hasta ahí es 234. Añadimos el sufijo iri, se vuelve un número ordinal, ¿no? Entonces, recuerden que al anterior presentamos el siguiente, em, la siguiente estructura, permítanme por favor, acá, ¿no? La siguiente estructura. Por ejemplo, aquí estaban la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de los miles, ¿no? Esta era la fórmula para poder contar todos los números de 1 hasta 9999, la fórmula, ¿no? Entonces, acá le hemos aumentado el sufijo iri, obviamente para poder obviar el sufijo aditivo ni. Caso contrario, se puede seguir manteniendo, no habría problema. Por ejemplo, 27, dijimos, ¿no? Paya, tunca, pacalco, niri. 27º, ¿no? O puede ser paya, tunca, pacalcori, obviando el sufijo aditivo ni. Ahora,
Por ejemplo, acá es nona centésimo, septuagésimo octavo sería en castellano. En aymara, ¿cómo decimos entonces? ¿No? Llatunka pataka, ¿no? Llatunka pataka, pakalkotunka, kimsakalkori, o llatunka pataka, pakalkotunka, kimsakalkoniri, ¿no? Llatunka pataka, pakalkotunka, kimsakalkori o kimsakalkoniri. No hay problema. ¿Ya? Ahora, acá sí viene un poco más complicado en castellano. Por ejemplo, va a ser nona milésimo, nona centésimo, nonagésimo noveno. Largo, ¿no? Como leemos en Aymara, ¿no? Es el mismo número cardinal, lo único que se aumenta es el iri, ¿no? Por ejemplo, yatunka waranja, yatunka pataka, yatunka tunka, yatunka niri o yatunkiri. No hay problema. Añadiendo el sufijo agentivo iri, el nominalizador iri, los números cardinales se vuelven en ordinales. Es lo único. Es un poco, el proceso es un poco más fácil, no tan complejo que en el castellano, ¿no? Aumentando. Basta con conocer los números cardinales y ya vamos a contar números ordinales. Mairi, pairi, kimsiri, no sé, patunkiri, patakiri, papatakiri, ¿no? Por ejemplo, centésimo, décimo, décimo primero, yatunka mairi, ¿no? Décimo primero, por ejemplo, vamos a anotar aquí, ¿no? Así. Décimo primero, ¿no? Dijimos que podía decirse tunka mayani o mayatunka mayani. El número cardinal. Ahora, mayatunka mayiri o mayatunka mayaniri. No habría problema. Lo que sí estamos enfatizando que en su uso más racional, más común, es el sin el sufijo aditivo ni, pero que para facilitar el aprendizaje se puede seguir manteniendo el sufijo ni, que tampoco va a cambiar el significado del número ordinal, ¿no? Bien, espero que se haya entendido por estas instrucciones previas para el conteo de números. Mayakanaka o Mayampi Hikisiscañán y Hilacuyacanaka. No les deseo mucha suerte. Vamos a seguir subiendo materiales referente al aprendizaje de la IMAR y el material impreso en texto disponible en línea, ¿no? Entonces les recomiendo seguir estos canales para poder seguir aprendiendo el Aymara, que para muchos que parecía complicado y verán que no es tanto, ¿no? Porque toda lengua tiene sus particularidades. Y sin cama, hasta